Bienvenidos, somos Voz Viva, un espacio del Ministerio Cristiano Red Viva en Honduras, un espacio que se ha creado para poder traer a la mesa, poder llevar al hogar y a donde usted se encuentra temas de interés acerca de la niñez y de la familia. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Ruth Campos, es una mujer que Dios ha levantado en este país a través del programa Sanar Heridas del Corazón en Honduras y también en otras áreas en el Ministerio Cristiano hacia las mujeres y hacia la familia. Pastora Ruth, ¿qué tal? Ay, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir en este espacio tan importante, ¿verdad?, para nuestro país, y felicito, ¿verdad?, por tener esta oportunidad de traer a la mesa, como decías, temas tan importantes como el que vamos a hablar hoy. Por la gracia del Señor, su servidora pues ha tenido experiencia en la coordinación del Ministerio de Sanidad del Corazón en Honduras. Este es un programa de sociedad bíblica. Hemos tenido también la oportunidad, por la gracia de Dios, de ministrar mujeres en el área de consejería, en el área de familia, a través de Family Life y otros ministerios en los que el Señor nos ha permitido. Pues sí, también hace mucho tiempo acompañando a Red Viva, Casa de Luz también, en el área de niñez, adolescencia, ¿verdad? Y aquellos que son más vulnerables. Muy bien. Si usted no nos conoce, debo decirle que hoy estoy entrevistando a mi esposa. Tenemos ya 30 años de casados y un poco de 25 años de ministerio. Y es para mí una bendición poder platicar juntos hoy, Pastora Ruth, porque realmente el tema que nos compete hoy es acerca de las heridas invisibles, esas heridas emocionales que no se ven. Todos tenemos siempre impactos desde que somos pequeños y hay cosas y afectaciones, traumas que quizás nadie ve. Y hoy queremos ver acerca de esas consecuencias emocionales ocultas, particularmente en los niños. Entonces, quisiera entrar en el tema acerca de que nos pueda hablar acerca de ese trauma infantil. ¿Qué es esto? ¿Es este fenómeno, este elemento del trauma infantil? Para que nos puedan entender un poquito el trauma, un trauma es una herida, ¿verdad? El trauma es una herida, es algo que causa daño, que causa dolor. El trauma en general es una herida profunda del corazón, una afectación del corazón que causa dolor y que tarda mucho y que tiene su proceso en sanar. Sí. En los niños específicamente también es una herida del corazón, una herida emocional que ha sido causada por una experiencia dolorosa, podemos llamarle una experiencia aterradora, una experiencia que va más allá de las capacidades para comprender o para enfrentarlas. Entonces, sí, eso podríamos decir, ¿verdad?, que es ese trauma infantil. Cuando hablamos de trauma infantil, hablamos de esas heridas causadas en ese periodo del ser humano, ¿verdad? Se habla de que las heridas emocionales o heridas del corazón tienen mucha similitud a una herida física. ¿Por qué podrían parecerse una herida emocional a una herida física? Es importante, de hecho, que podamos entender que una herida física y una herida del corazón, una herida emocional, un trauma, tiene mucha similitud porque tiene, al igual que una herida física, necesita tiempo para sanar. Pero al igual cuando nos hacemos una cortada que duele, ¿verdad? Es algo que duele, que necesita tiempo, que no es que se sana, ¿verdad?, por arte de magia, y que necesita también ayuda, ¿verdad? Entonces, y al igual que una herida física, una herida emocional, una herida del corazón necesita ayuda y toma también su tiempo. Entonces hay que tener un tiempo para sanar, hay un tiempo para limpiar y también obviamente una espera para que esa herida cicatrice, ya no duela. Exactamente, y haya su proceso, ¿verdad? Ese, como tú lo mencionas, ese proceso de cicatrización y el proceso de poder como superar, ¿verdad?, ese dolor, ¿verdad? Pero como tú lo decías, también toma su tiempo. Ahora, en los niños y particularmente en la sociedad en que nos desenvolvemos, lastimosamente muchos de nuestros niños sufren de negligencia, sufren de abandono, sufren de violencia. Estos tres elementos podríamos decir que son como los principales. Es un flagelo enorme para nuestra niñez. ¿Qué consecuencias tienen estos flagelos en los niños? Estamos hablando, de nuevo se lo digo, la negligencia, el abandono, la violencia. ¿Qué consecuencias hay? Sí, estos tres elementos que has mencionado, ¿verdad?, son tres elementos que causan heridas profundas, muy profundas en el corazón de los chicos, ¿verdad?, en el corazón de los niños, y que tienen un impacto más allá a veces de lo que nosotros nos podemos imaginar. Un impacto profundo en el corazón de los chicos, en el corazón de los niños, que va incluso a repercutir en la adultez.
pero impactos en la niñez, digamos, en el área conductual, vemos, por ejemplo, niños con, tal vez con sobresaltos en su comportamiento, o sea, chicos que son violentos, lo podemos ver y percibir también en los juegos. Cuando los niños juegan, ahí revelan mucho, ¿verdad?, de cómo ellos también se encuentran. Entonces vemos, hay niños que juegan y todos sus juegos tienen que ver con violencia, pero por otro lado también en algunos casos, algunos niños se retraen, ¿verdad?, y sus juegos son solitarios, no pueden ellos también relacionarse en el área también, en el área social, tiene un impacto bien fuerte, ¿verdad?, porque tienen esa dificultad para relacionarse. En el área física también, Gerardo, hay una afectación, por ejemplo, muchos niños se quejan de dolor de estómago, dolor de cabeza y se ven afectados físicamente por la situación o por esa herida emocional, por esa herida en el corazón, por ese trauma infantil, como podemos llamarle, que está afectando también y que toca esa parte de su cuerpo, ¿verdad? Muy bien, sabemos y la Biblia dice que somos seres integrales, pero también integrados. Somos cuerpo, alma, espíritu. Entonces, entiendo y realmente todos nuestros televidentes deben de saber que una afectación por estos flagelos de violencia, abandono, negligencia, afecta integralmente la vida de este chico. Has hablado acerca de comportamientos, has hablado también acerca de lo cognitivo, acerca de lo emocional, sin duda también lo espiritual, pero ¿cómo puede esto? Sabemos que es algo muy duro para un niño, porque es un niño es una persona muy vulnerable en esos momentos, pero todo esto, ¿cómo va afectando su desarrollo hasta ser un adulto? Sí. Sé que la pregunta es amplia, pero sí quisiera como que nos pudieras explicar cómo afecta esto a medida él va creciendo hasta convertirse en una persona ya mayor. Sí, lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, dolorosamente puedo decirlo, afecta de maneras a veces impensables, ¿verdad? En la parte física afecta muchísimo su desarrollo afecta también esa capacidad cognitiva que tú mencionabas ahora. Vemos niños con dificultad para concentrarse, porque tal vez su cerebro está trabajando tanto, ¿verdad?, en aquello que ha causado ese dolor. Niños con esa dificultad también para poder aprender, tienen muy bajo rendimiento, ¿verdad? A veces también ellos tienen esa dificultad de poder entender a veces las causas y las consecuencias, esa relación de causa-consecuencia. Y uno a veces le dice, mira, va a pasar esto y eso, pero la verdad es que no tienen esa capacidad. Eso se ve afectado y van creciendo con estos rezagos también y con tal vez con esta deficiencia, ¿verdad?, en su parte cognitiva. Cuando hablamos de la parte cognitiva, ¿verdad?, cuando hablamos de la parte espiritual, no digamos, porque el trauma al igual que y en el trauma infantil afecta muchísimo la capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Entonces vamos viendo niños, jóvenes, adultos, con la dificultad de relacionarse con Dios, con la dificultad de comprender que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Porque tal vez tuvieron esa afectación desde muy pequeños. Sí. Entonces esto es algo que se va arrastrando y que necesita, ¿verdad?, como toda herida, necesita sanidad, necesita tener un proceso saludable de sanidad. En el Ministerio a la Familia, juntos hemos aprendido que los niños perciben muy bien, pero interpretan muy mal. Y quiero repetir esto, porque ellos perciben cuando algo no está bien, cuando han tenido una pérdida, cuando son víctimas de algo, lo perciben muy bien, pero lo interpretan mal. ¿Por qué lo interpretan mal? Porque de hecho ellos pueden pensar de que este abandono, esta negligencia, interpretan que no tienen valor, que no tienen identidad, que no son importantes para nadie. Ellos interpretan que les va a ir muy mal en la vida. Y esto es un peligro latente porque en su mente, que aún está en crecimiento, definitivamente afecta la imagen de ellos mismos a futuro. Entonces, quisiera que pudiese profundizar en esto. ¿Qué pasa con la mente de un niño que hoy es afectado? ¿Cuál es su visión de futuro? ¿Dónde podría verse él? De nuevo, sé que la pregunta es compleja, pero como para ilustrar más a nuestros televidentes, ¿qué pasa por la mente de un niño a futuro? Un niño que es afectado hoy,
una herida invisible. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mira el futuro? Sí, y cuando tú mencionabas eso, muchísimas veces los niños piensan, a niños y adolescentes, ¿verdad? Piensan que cuando ha habido una experiencia, como mencionábamos al inicio, dolorosa, una experiencia que ha traído, que va más allá de sus capacidades y que ha afectado su ser, que ha afectado todas estas 6 áreas que mencionábamos, ellos piensan que es su culpa, que es su responsabilidad y se sienten culpables, luchan con la culpa y la vergüenza, ¿verdad? Sí. Porque piensan que ellos son los responsables, ellos son culpables, entonces luchan, van luchando y su visión de la vida, como tú decías, es complicada porque crecen sin 3 principios, ¿verdad? Importantes que nosotros enseñamos y que decimos, el niño necesita saber que él tiene valor y que es valioso. Este principio es arrebatado, es violentado cuando una experiencia dolorosa pasa. Entonces ellos piensan que no tienen valor. No tengo valor, no valgo, porque la verdad esa es su percepción de la vida, ver que no son tratados con el mismo valor con los demás, que no hay justicia también. Ellos sienten no hay justicia porque nadie les ha hecho justicia, nadie ha escuchado su voz. Ellos piensan que cualquier persona puede violentar sus derechos, puede violentar cualquier cosa les puede pasar, ¿verdad? Entonces ellos van pensando, la justicia no está disponible, ¿verdad? Yo no tengo valor, y van creciendo en la vida pensando de esa forma, sí, ¿verdad? Entonces su visión a futuro, como tú preguntabas, es muy complicada, ¿verdad? No pueden tener una idea clara en muchas ocasiones, ¿verdad? Y bueno, y esto tiene que ver, este es un tema muy amplio y tiene que ver también muchísimo con el entorno, muchísimo también el tipo de experiencia dolorosa, la frecuencia, ¿verdad? Esto es bien importante que usted lo pueda entender, porque a veces no solo se trata de un evento, de una experiencia, sino que se trata de una serie de eventos que han tenido como una secuencia o que los han acompañado toda su vida. Entonces imagínense, este ya sería como un trauma crónico entrando en el tema del trauma. Entonces su visión a futuro se ve afectada, ¿verdad? Entonces en el programa de Sanar Heridas llaman principios de bienestar. Así es. Estos principios de bienestar entonces son perturbados. O sea, son perturbados. Quisiera que lo pueda repetir. El primero es el ser principio de bienestar, que todo ser humano es, yo tengo valor. Ese es. Así es, somos valiosos. Somos valiosos. Ese principio es fundamental, ¿verdad? En los niños. Es un principio muy importante. El segundo que hablábamos también es la justicia está disponible. Existe, ¿verdad? La justicia, ¿verdad? Sí. Existe la justicia y está disponible para mí. Entonces es importante, ¿verdad? Que ellos puedan crecer sabiendo de que ellos son valiosos, y que sí hay una justicia disponible para ellos, ¿verdad? Entonces, esto es violentado cuando estamos hablando ahorita del trauma infantil. Me llama la atención que se menciona acerca de la culpa y la vergüenza. Estos 2 elementos son tan antiguos como el ser humano mismo. Fue en el mismo Edén donde en la caída del ser humano, Adán y Eva tuvieron precisamente estos 2 sentimientos. Culpa. De hecho, hubo una transferencia de culpa porque ellos se sienten culpables, pero también culpan a los demás y también sienten vergüenza. Estos 2 elementos van acompañando al ser humano desde que es niño, y eso que afecta sus relaciones sociales, hablando particularmente de la culpa y hablando particularmente de la vergüenza. ¿Qué afecta a sus relaciones sociales? ¿Qué afecta a sus relaciones de familia? ¿Qué afecta su carrera futuro, por ejemplo? Sí, como lo mencionaba, ¿verdad? Estos 2 elementos que causan, que son también como una respuesta a la herida, a esa afectación, esa experiencia, afectan muchísimo las relaciones sociales. Vemos niños, vemos adolescentes y adultos con problemas de establecer relaciones como sanas, sí, como duraderas. No pueden, ¿verdad? O tienen como relaciones demasiado dependientes de otra persona, ¿verdad? Porque también ellos, al encontrar una persona que sienten, ¿verdad? En la que ellos pueden confiar, entonces es como vacían toda como tratan como de ver el ideal, porque en realidad esas relaciones de confianza, si podría decir, es muy difícil que vuelvan ellos a tener, ¿verdad? Esa relación de confianza, porque la confianza es uno de esos elementos tan
tan difíciles que uno dice, a veces uno piensa que es más sencillo, pero es bien difícil una persona que ha sido vulnerada y que ha tenido una experiencia dolorosa, que pueda nuevamente tener una relación basada en la confianza. Entonces, esas relaciones sanas, como menciona, van acompañándole. Esas relaciones sanas son casi que difíciles e imposibles de tener. Y relaciones en familia, como mencionaba, vemos esas relaciones a veces basadas en violencia, en desconfianza, porque van arrastrando muchas de esas situaciones que no han sido sanadas, ¿verdad? Que no han tenido el proceso debido de sanidad. Ahora, muy bien, de nuevo somos Voz Viva, un espacio del Ministerio Cristiano Red Viva en Honduras. Y como Voz Viva, nosotros entendemos que la palabra del Señor y el Evangelio, si se puede traducir en una palabra, es transformación. Esa palabra, que es una realidad en la vida de todo ser humano, que tiene ese confrontar, ese encuentro con el Dios de Jesús, sufre una transformación para bien. Y esto nos lleva entonces a lo siguiente: ¿se pueden sanar las heridas del corazón? Sé que una respuesta que yo ya la sé. Yo mismo he sido un hombre que el Señor desde pequeño, con todos sus altos y bajos, heridas, ha sanado y ha transformado. Pero sí quiero que para nuestros televidentes ahora, ¿se pueden sanar las heridas del corazón sabiendo de que el Evangelio es transformación? Sí se puede sanar, y con un rotundo sí puedo contestar esa pregunta, ¿verdad? La sanidad, donde hay un corazón herido, donde hay un corazón roto, donde hay un corazón quebrantado, siempre la sanidad es posible, ¿verdad? Siempre. Y sabemos que hay muchísimos instrumentos de salud mental, ¿verdad? Que son muy buenos, pero en el programa, específicamente en el programa de sanidad del corazón, trabajamos muchísimo estos instrumentos, pero hay un elemento bien importante y tú lo has mencionado: Dios en el elemento de sanidad, el que puede sanar el corazón herido, quebrantado, ¿verdad? Y con un proceso sano y con un proceso adecuado, la sanidad es posible. La sanidad es posible, lo hemos visto, ¿verdad? Como la mano de Dios, y a través de la ayuda, ¿verdad? De personas, de cuidadores, de personas que se han interesado, de personas en la iglesia, personas en instituciones que se han interesado en un niño, un adolescente, en un adulto. La sanidad es posible, ¿verdad? Y menciono en un proceso saludable porque la sanidad no es un evento. La sanidad del corazón es un proceso y lleva su tiempo, lleva un proceso. Y una de las cosas que quiero dejar también y que recuerden, una de las primeras cosas que va a poner la base en un proceso de sanidad va a ser la capacidad de nuevamente crear un vínculo emocional con alguien, ¿verdad? Con una persona. Nosotros lo llamamos con un adulto seguro, ¿verdad? Con una persona segura que deseáramos que fueran sus padres, pero al no estar sus padres, una persona segura puede ser un tío, un cuidador, un pastor, un líder de iglesia, un tío, una persona que realmente se interese en un niño, en un jovencito, y que pueda crear esos vínculos saludables que le ayuden a restablecer esa relación de confianza, puede iniciar esa base de sanidad. Y la sanidad, como menciono, sí es posible, ¿verdad? Me llama la atención que en otros programas de esta serie, otros expertos también han dicho lo mismo. La importancia de un referente, la importancia de un adulto que pueda acompañar a un niño para prevenir, o ya sea también para acompañar en un proceso donde ha habido una herida. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje? Porque el tema que estamos viendo hoy es acerca de heridas invisibles. Da la idea de que no es tan evidente, no es tan fácil poder verlas, pero sí necesitamos sagacidad, necesitamos tener esa intencionalidad también como padres, como educadores, como líderes en la comunidad. ¿Qué podemos hacer los adultos entonces? Primero, para poder prevenir, detectar y encaminar en ese proceso de sanidad de estas heridas invisibles. Sí, creo que, como tú dices, ¿verdad? No es algo tan evidente. Creo que una de los llamados en realidad es a que tengamos esa misma sensibilidad con la que nuestro Señor Jesús miraba a las personas. El Señor Jesús, con compasión, con esos ojos de amor, de compasión, Él vio a los niños, ¿verdad? Que eran invisibles en ese entonces. Eran como los niños no pueden estar en los lugares que los adultos están. El mirar a los ojos a un niño, el mirar a los ojos a un joven, a cualquier persona, el pedirle al Señor esa sensibilidad que nos ayude a ver
esos corazones heridos, ¿verdad? Esos corazones quebrantados que necesitan tener sanidad. Y una invitación es, seamos ese adulto seguro, seamos ese adulto que hace esa referencia saludable para el corazón de un niño, de un adolescente, de un adulto que necesita la sanidad. Creo que donde hay un corazón herido, repito, la sanidad siempre será posible. Muy bien, llama mucho la atención y recordaba ahora, Pastora Ruth, del hecho de que cuando dice que le traían los niños al Señor Jesús para que orara por ellos y pusiese sus manos. Hay un toque afectivo que da seguridad en los chicos, hay un toque saludable, amoroso, que también les dice a ellos que hay un adulto que puede caminar contigo. Este tema es muy importante y yo creo que como adultos, como padres, como líderes de comunidad, como pastores, como formadores, ya seamos docentes o en cualquier área, debemos de estar vigilantes para que nuestros hijos tengan precisamente esta salud integral. A veces nos preocupamos solamente por la salud física, porque es más evidente. Si un niño está tal vez afectado, por lo académico, o por lo académico, por el desempeño, y por ahí no somos tan bien capacitados o competentes, y esto no significa que debe de continuar así, sino que también debemos de entrenarnos en poder observar y en poder atender estas necesidades de nuestros hijos. Muy bien, un mensaje final. De nuevo, este espacio es Voz Viva, es darle vida a nuestra voz. Pastora Ruth, ¿cuál sería ese mensaje final? Creo que ampliado a todos aquellos que tenemos que ver con niños. Todos estamos asociados y relacionados con niños en cualquier entorno. Así es. ¿Cuál sería el mensaje final en Voz Viva acerca de este tema? Quiero decirle un mensaje bien difícil, ¿verdad?, también de dar, pero que es importante y relevante. Es: un corazón herido hiere y va a dañar a otras personas. Entonces, un corazón herido hiere, pero donde hay un corazón herido, repito, la sanidad por la mano del Señor y por un proceso saludable, sano, ese corazón puede tener la sanidad que necesita. Así que recuerda, un corazón herido hiere, pero donde hay un corazón herido, ahí también la sanidad siempre será posible. Muy bien, le animamos, de nuevo somos Voz Viva. Tenga tiempo con sus hijos, tenga tiempo con los niños que el Señor ha puesto frente a usted, en la comunidad, en el salón de clase. Platique con ellos, haga preguntas intencionales como para conocer el estado de ellos. Seguramente Dios le puede usar como un instrumento, de nuevo, para prevenir o para acompañar a un niño que esté pasando alguna dificultad. Somos Voz Viva, un programa, un espacio del Ministerio Cristiano Red Viva Honduras, y hemos estado hoy tratando el tema de las heridas invisibles y el impacto emocional en la niñez. Gracias a Pastora Ruth, ha sido una bendición poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bendiciones a todos, nos vemos en el próximo programa.